pasa cuando una ingeniera mexicana en sistemas electrónicos y eléctricos entra al mundo fintech? Bueno, y no solo entra, sino que transforma la conversación. Hablar de Miriam Cosío es hablar de carácter, de persistencia y de curiosidad, de visión. Su trayectoria no es un accidente, es el resultado de años de preparación, de decisiones estratégicas y de tener una convicción firme por abrir camino. Ella es Chief External Affairs Officer en Clip y forma parte también de su consejo de administración. Desde que inició en Clip en 2015, ha ocupado roles estratégicos que marcaron su evolución. Primero como Chief Operation Officer, luego liderando el área de servicios financieros y hoy al frente de las relaciones institucionales que posicionan a la compañía en el ecosistema fintech de México y América Latina. Antes de llegar a Clip, pasó más de una década en American Express, donde lideró equipos, impulsó productos y gestionó relaciones clave en distintos mercados. Hoy, Miriam no solo está al frente de una de las fintech más influyentes del país, también preside la Asociación de Agregadores de Medios de Pago, es vicepresidenta de la Asociación Fintech México y forma parte de espacios donde se decide el rumbo de esta industria. Es ingeniera por la Universidad Anáhuac, tiene un MBA en el ITAM, mentora en Endeavor, consejera en H20 Capital y 4 veces consecutivas reconocida por Bloomberg como una de las 500 personas más influyentes de América Latina. También fue nombrada una de las mujeres más importantes de México por la revista Mujer Ejecutiva. Sin lugar a dudas, una mujer preparada, asertiva y profundamente comprometida con una causa: impulsar un sistema financiero más accesible, más justo, más igualitario y más conectado con las personas. Esta es su historia y con muchísimo orgullo y un cariño que viene de toda la vida, hoy celebramos tu historia aquí en Her Story by HRIC. Bienvenida, Miriam. Bienvenidos a Her Story by HRIC. Mi nombre es Adriana Robles y creo que si hoy tuviera que elegir un título para esta conversación, le pondría el poder de creer en ti. Y es que siento que no hay nada más hermoso, más gratificante en la vida que convertirte en eso que siempre has soñado ser. En esa versión de ti donde te atreves a apostarlo todo, a lanzarte, a perseguir tus sueños, muchas veces con miedo, dudando de ti misma, pensando que quizás no estás lista, pero aún así llega esa oportunidad y la reconoces y se vuelve un antes y un después en tu vida y en tu carrera. Y es que creer en ti es un acto de amor propio, creo yo. Bueno, esto es justo lo que hizo la invitada que tengo hoy aquí conmigo. Y me emociona profundamente presentarles a una mujer que es muy especial para mí. Miriam y yo crecimos juntas. Compartimos una infancia llena de recuerdos que aún nos acompaña. La he visto transformarse con valentía, decidir, construir y convertirse hoy en una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica. Así que con todo el cariño, el corazón, te doy la bienvenida, Miriam, a este espacio. No sabes lo emocionada que estoy de tener esta plática contigo. Creo que es la primera vez que la considero no una entrevista, no un podcast, sino una plática de primas que vamos a tener la oportunidad de compartir con más personas. En serio que gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Pues Miriam, quiero iniciar con esta charla íntima entre nosotras, tocando a un lugar que yo sé que es importante para ti y que tiene un lugar especial en tu vida, en tu corazón y quizás en la mujer en la que tú te has convertido hoy, y es Mezquitic, un Sí. pequeño pueblo
que está al norte de Jalisco, donde la mayor parte de la comunidad es wixárika, pero por favor cuéntame por qué es especial para ti. Bueno, Mezquitic es el pueblo donde tu papá y mi mamá nacieron, ¿no? Siendo ellos hermanos. Y es el pequeño pueblo escondido en medio de la sierra de la parte norte de Jalisco, donde la magia sucede. Em, ahí pasamos nuestra infancia, todas las vacaciones de verano y de invierno, la pasamos en Mezquitic y es el pueblo que nos dio libertad, es el pueblo que nos enseñó a crear amistades, es el pueblo que nos enseñó a valorar las familias, es el pueblo que nos enseñó a trabajar. Ujú, Desde que mi mamá tenía sus apiarios y pues a los 8 años ya tocaba ayudar, ya sea limpiando bastidores o acompañándola a los apiarios a sacar la miel. Em, es el lugar que nos enseñó a tener paciencia, es el lugar que nos enseñó a jugar en la calle, ujú. alejarnos de la tele, porque simplemente no había teles y Sí, la luz funcionaba se iba. de 7 de la noche a 10 de la noche, o sea, y el resto era con quinqués. Em, Creo que fuimos súper afortunadas de tener esa Sí, infancia. Y si sí, la infancia te marca, para bien y para mal, creo que Mezquitic nos marcó para bien. sí. Tanto que hoy en día buscamos regresar de forma desesperada. Si yo necesito recargar baterías, si yo necesito encontrar paz Ujú, interior, ujú. el lugar al que me viene a la mente es Mezquitic. Mil gracias. Sí, sí lo es. Es un refugio y es el lugar donde ponemos los pies en la tierra y donde nos tomamos un tequilita O con dos. mucho gusto o dos. Em, Es donde están nuestros papás también. es donde descansan nuestros papás, donde vamos a visitarlos cada que estamos ahí y les compartimos cómo es que estamos. Entonces, Correcto. Nos gracias por tomamos un tequilita compartirnos con esto. ellos. Totalmente. Bueno, pues ahora quiero que me cuentes, antes de que demos un salto hacia tu infancia y hacia recuerdos, eh, quiero que nos centremos en el presente y que por favor me cuentes y nos cuentes cuál es la historia de cómo nace Clip. ¿Cómo es que se convierte en ese primer unicornio fintech de México? Una organización que tiene un valor aproximado de los 983 millones de dólares, un lugar donde, un equipo donde iniciaste con 20 personas o algo así, y que hoy tiene más de 1,200. Entonces, cuéntame esa historia de cómo nace Clip. Va, encantada. Em, bueno, a ver, yo entré a Clip en el 2014, pero Clip fue fundado por Adolfo Babatz en 2012. Y la historia que te voy a contar de cómo se fundó, pues es la historia que él ha platicado, ¿no? Él trabajaba como product manager en PayPal y Ujú, como product manager su chamba era desarrollar nuevos productos. Y uno de los productos que vio que pudiera ser una gran idea para México estando en PayPal era precisamente una solución para aceptación de pagos con tarjeta para pequeños comercios y desarrollaron un piloto en Cancún y parece ser que el piloto fue exitoso. Y trató de vender la idea dentro de PayPal, pero en ese momento pues PayPal estaba enfocado en tarjeta no presente, en comercio electrónico y esta idea no les hizo mucho sentido. Tiempo después, tal vez un año después, surge Square en Estados Unidos. La solución que él tenía planteada ni siquiera existía en Estados Unidos, pero él la planteó para México. Y un tiempo después surge Square en Estados Unidos, que era exactamente la solución que él había pensado. Y Square hoy en día es un monstruo, pero en el momento que surgió dijo, güey, esta era la idea que yo tenía. Si alguien más la está sacando, significa que sí es buena idea. Entonces, si ellos no creen en la idea, yo creo en la idea. Y pues con un bebé casi recién nacido viviendo en San Francisco y pues se aventó a renunciar a su trabajo para perseguir su PayPal. sueño y fundó Clip junto con en su momento su cofundador que era el CTO de Clip. Y ahí empezó el sueño. Lo chistoso de la historia que él cuenta es que cuando estaban apenas haciendo el MVP, diseñando y levantando la primera inversión sí, de $50,000, ¿no? Cuando apenas estaba en esas, se enteró por sus contactos que había
una intención de Square de venir a México. Y en ese momento él cuenta de cómo crees si Square entra en México, yo no tengo ninguna posibilidad. Casi, casi denme mi chamba de regreso en PayPal. Claro, claro. Me imagino el pánico que pasó en ese momento de haber renunciado a todo y Dejado lanzarse por todo, su sí. sueño. Afortunadamente, esos planes de Square no se concretaron. A mí me tocó en American Express negociar y estar en ese proceso de Square que afortunadamente terminó yéndose a Canadá y a Japón. Y le permitió a él, pues, continuar con su idea. Em, yo lo Miriam, conocí, ¿en qué momento lo conoces? Sí, ¿en qué momento cruzan caminos tú y él? correcto, yo lo conocí a él, yo trabajando en American Express en ese momento ya era vicepresidente de Relaciones con Comercios Grandes, Client Management, Adolfo estaba firmando el contrato de aceptación de American Express con el que en ese momento era mi jefe Lorenzo Soriano. En algún momento de los clientes que yo atendía estaba Alsea y dentro de Alsea una de las cadenas que tienen es Domino's. Y a mí me frustraba mucho saber que de las 200 sucursales que tenía Domino's, solo en 20 aceptaban American Express, porque la tecnología que American Express le proveía a los Domino's no era efectiva para su operación. Unas terminales grandotas, las terminales no cabían en la moto, los repartidores las tiraban a cada rato, ya era una inversión de $350. Entonces, a pesar de que teníamos contratos firmados, simplemente no había aceptación. Y yo fui con mi jefe, le dije, jefe, tenemos que hacer algo. O sea, tenemos el contrato, tenemos solo 10% de las sucursales aceptando. Aquí hay un volumen que estamos perdiendo, hay algo que por hacer. Y me dice Lorenzo, Miriam, acabo de firmar el contrato de aceptación con un cuate que trae una tecnología bien interesante. Creo que eso te puede funcionar para Domino's. Platica con él. De hecho, hoy hay una reunión técnica para ver la integración. Métete a la reunión y pregúntales, chécalos. Pues me metí a la reunión, este, tomé, tomé, I took over the control y empecé a preguntarles, ¿no? Obviamente yo no iba a llevar a cualquiera a Domino's. O sea, yo Ujú. tenía que asegurarme que quien sea que le llevara a Domino's tenía que ser alguien que tuviera no solamente las capacidades del producto, sino la sustentabilidad de atender el negocio que Domino's manejaba y que no nos fuera Claro. a quedar así, hiciera quedar mal como American Express. Les hice todas las preguntas de no solamente de producto, de operaciones, de crecimiento, de capacidad de atención a los comercios, todas las preguntas correctas y hábilmente me contestaron bien a todas las preguntas, muy hábilmente, porque en ese momento ya existían otras soluciones similares que ya había yo entrevistado, pero ninguno me daba las respuestas correctas. Todos me decían, mira qué bonito mi producto, pero cuando hablaba de, oye, pero ¿cuál es tu idea comercial? ¿Cómo manejas el pricing? ¿Cómo manejas el crecimiento? No me contestaban bien. Y Adolfo me contestó todo muy bien. En base a eso firmamos un contrato de colaboración o de procesamiento con el cual yo le iba a presentar a estos clientes él iba a procesar las transacciones de American Express, pero el contrato seguía siendo de American Express con las condiciones de American Express. Avanzamos, capacito a mi equipo, se lo presenté a Domino's y luego se lo presenté a otras empresas, las cosas iban más o menos bien, tuvimos otra reunión para ver esto y luego un día me cita a comer. Y en la comida me empieza a platicar de que estaba levantando la ronda A, cuáles eran sus planes para desarrollo del producto. Yo pensé que íbamos a hablar de los clientes que estábamos visitando y los planes al respecto. Le digo, mira, Adolfo, la verdad es que tienes un gran producto, ¿no? Y estoy segura que te va a ir muy bien. Felicidades, lo estás haciendo muy bien, ¿no? O sea, como diciendo, bien, ¿no? Ahora hablemos de Ujú. negocios. Me dice, no, no, es que Miriam, em, yo necesito quien me ayude a poner orden en la casa y a mí me dijeron que tú eras la persona correcta. Yo, ay, güey, pues si nos hemos visto 3 veces, o sea, ¿de dónde sacas que soy la persona correcta? ¿Quién te dijo? Me dice, bueno, pues me dijo Lorenzo Soriano, el mismo Lorenzo que nos había Wow. presentado, que resulta que Lorenzo y Adolfo se conocían porque Adolfo lanzó PayPal en México y en ese proceso de lanzar PayPal en México, una de las personas que entrevistó para la posición de director general de PayPal fue Lorenzo. No sé, no, ya no fue de interés de Lorenzo avanzar en ese proceso, pero se hicieron buenos amigos y de ahí pues habían profundizando en la amistad. ¿Qué te A pasó? Lorenzo lo conozco desde que regresé de Alemania, cuando entré a Gasoplus, a Lorenzo lo conozco ya ahorita desde hace 28 años. Entonces, Lorenzo, lo había conocido antes, que había sido mi jefe en American Express,
lo recomendó. Y yo a Lorenzo lo tengo en gran estima. O sea, yo digo que es uno de mis ángeles de la guarda. Entonces, cuando me dijo eso, le digo, ok, pues no sé, déjame lo pienso, porque, pues porque tú sabes, yo tenía, bueno, tengo tres Y, es, hijos, ¿no? y tenías 10 años o más en American En Express. American Express, ya casi 11 con tres hijos. Además, American Express siempre había sido el trabajo de mis sueños. Me había dado la oportunidad de crecer, no solamente en posiciones, sino en conocimientos, en experiencias. Em, pero además tenía un compromiso hacia adelante, un compromiso con mi familia, porque Mm. también era parte del apoyo a la economía familiar. Y tres hijos no es cualquier cosa, sí que consumen recursos. Y lanzarse a una aventura así como pues, de la nada, pues estaba complicado. Le digo, oye, pues déjame lo pienso. Eso fue por ahí de un abril de 2014. Le estuve dando muchas vueltas, muchas vueltas. Lo consulté pues, con Juan Carlos, lo consulté en su momento con Omar, y Omar me dice, oye, mamá, Omar es mi hijo, el más Ujú, grande, ujú, me dice, mamá, ¿tú, ¿tú eres feliz en Amex? Le digo, amor, yo creo que ahorita ya no tanto. ujú. Había varias circunstancias, yo ya había llegado, ya no tenía la posibilidad de seguir creciendo en Amex porque para crecer tendría que irme a otro país y yo ya no era movible por la situación familiar. Mis hijos ya en secundaria, prepa, ya estaba Ya era complicado, difícil muy relocalizarte. difícil. Sí. Y entonces le digo, la verdad es que ya no tanto. Entonces me dice, pues cámbiate. Yo, amor, pero si me cambio y esto no funciona, porque es una empresa que está empezando, es una startup, es un emprendimiento relativamente nuevo, pues si no funciona, olvídate de la universidad en el extranjero o olvídate de la universidad en una escuela en una universidad particular, o sea. Y Omar me dijo, mamá, pues por eso está la UNAM, no pasa nada. Si no eres feliz, cámbiate. Hermoso. Y es que es hermoso, Increíble. Omar. Sí paso. Pero además en ese momento no solamente le agradecí la grandeza de corazón de un chico de 19 años que en lugar de, me pude haber dicho, ya no, no manches, yo quiero mi carro, quiero mi universidad y quiero mi Claro, viaje, o sea, claro, claro, olvídate, claro. no, fue muy, muy maduro en su comentario, pero además en ese momento me di cuenta que ya no era una cuestión de si quería o no, tenía la obligación de hacerlo, porque es lo que yo hubiera, es lo que yo espero que ellos hagan. Si no están felices en un lugar, Es que no hora de tengan cambiar. miedo de tomar riesgos, por muy grande o pequeño que sea el riesgo, uno se arrepiente, decía mi mamá, Claro, claro. de lo que no hace. Tú no te arrepientes de lo que haces, te arrepientes de lo que no haces. Ujú, Y ujú, si él me dio ya ese consejo, yo tenía ahora la obligación de darle un ejemplo de vida. claro, Persigue tus sueños. claro. No te quedes donde ya no eres feliz. Y así que le hablé a Adolfo como 3 meses después y le digo, oye, ¿la oferta sigue en pie? Me dice, sí. Digo, ok, platiquemos. Platicamos en un restaurante también, llegamos a un acuerdo de que si comos, regreso a Amex, negoció mi salida. Y el 20 de noviembre del 2014 piso las oficinas de Clip Wow. de ese momento. Un departamento chiquito con 3 habitaciones que cuando entré dije, oh my God, ¿Qué ¿qué hice? acabo de hacer? Mesas de Sams, algunas mesas sin patas, con libros que las sostenían, el cableado de la oficina pegado con cinta canela, el conmutador al lado del lugar donde se lavaban los trastes, con el riesgo de que en cualquier momento le cayera agua, em, las sillas todas chuecas porque Adolfo se las había regalado un banco que las encontró a la salida y dijo, oye, ¿qué van a hacer con esas? ¿Las vamos a tirar? No, me regálamelas. Y sillas de todo tipo y algunas funcionando y otras menos. Si entrabas, si uno de los baños se abría, que era el baño de hombres, eso era espantosa experiencia. Oye, Una Miriam, locura. esa historia se sigue repitiendo. O sea, la historia de una startup que está iniciando, la historia de que estás en una posición, quizás no necesariamente en una vicepresidencia como lo estabas tú, en una organización como Amex, pero esa incertidumbre de decir, híjole, no es apostarle. O sea, y bueno, y con familia y con la expectativa de que soy un gran apoyo para mí, pues para el sostén de la familia. Eh, Dando una mirada hacia atrás, ¿fue buena idea?
No. Dando una mirada hacia atrás, fue la mejor decisión de mi vida. La mejor decisión de mi vida. O sea, yo, hay varios procesos de aprendizaje en este Claro. camino, pero uno de ellos, por ejemplo, el más arrogante, decía, no, hombre, estos chavos que saben del sistema de pagos en México, que saben de adquirente, no tienen la menor idea, yo voy a venir a enseñarles, ¿no? Porque además, obviamente, además yo era la ruca de la oficina, y llegué y eran puros escuincles, 20 en total, era en total entre México y San Francisco, o sea, con los desarrolladores que estaban en Estados Unidos, puro escuincle que iban en shorts a la oficina y con chanclas, se ponían a jugar fútbol y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Em, eh, y alguno de los, yo decía, pues yo vengo a enseñarles. Te puedo decir que en los primeros 5 años en Clip, yo aprendí más de lo que había aprendido en mis 20 años de carrera profesional previa. Ujú, ujú. Clip me ha dado mil enseñanzas de todo tipo de negocio, de manejo de equipos, de resiliencia, de adaptarte al cambio, de de inclusión, de aceptar la diversidad de pensamiento, de aceptar retos y darle con todo, aunque no tengas la menor idea de lo que estás haciendo. Y ahí sí digo, bendita ignorancia, porque si hubiéramos sabido a lo que nos íbamos a meter, probablemente no nos metemos. O sea, sí, Sí, no, desde no, un paracaídas, pero con los ojos tapados. claro, claro. Pero con toda la voluntad y todo el deseo y sobre todo con la convicción de lo que estábamos haciendo era lo correcto. No solamente creyendo en el producto, no solamente creyendo en la oportunidad, no solamente creyendo en la necesidad, no solamente creyendo en Adolfo, que es un líder espectacular y visionario que me dio toda la confianza de hacer y deshacer, ¿no? Y obviamente eso te obliga, eso genera compromisos. Él creyó en mí, Lorenzo creyó en mí cuando me recomendó con Adolfo. Yo no puedo fallar. Yo no me Claro, puedo claro. fallar a mí y a mi familia porque ya me aventé al agua y ya no hay forma de Y ahora regresar tiene que nadando al resultar. puerto. Sí, el puerto anterior ya quedó atrás. O nadas y llegas al otro puerto o ya nadas y Ya nadas no hay y llegas vuelta al otro. atrás. Ya no hay vuelta atrás. Yo recuerdo cuando empezaste a tocar la puerta en Costco. Mm, O sea, que me llegaste a platicar y cómo era al llegar y a querer colocar el producto de Clip en Costco y todo lo que te pidieron que tú decías, ¿qué? O sea, que tengo eh, que hacer, no recuerdo cómo se llama, una cajita. fue en Sam's, pero esto es de locos, fue una locura, chécate esto. Adolfo me dice un día, yo entré como Chief Operating Officer. Sí, Adivina qué, el título está súper fancy, súper nice. Yo no tenía la menor idea de lo que implicaba ser Chief Operating Officer. Yo dije, "Ve, el título está de pelos, ¿no?" Yo pensé que era operaciones, pero cuando llegó Adolfo me dijo, oye, pero aquí está la lista de todos los proyectos que tenemos que tienes que darle seguimiento, además de organizar la operación, pero además quiero que te encargues del equipo de ventas, pero además, dije, ay, güey, todo eso implica ser Chief Operating, pues órale. Abro el Excel, la lista de proyectos. Adriana, eran 60 proyectos de todo tipo. O sea, comercio electrónico, pero venta con comisionistas, pero venta grandes, la alianza con American Express, alianzas de procesamiento, procesarle a Virgin Mobile. Dije, Adolfo, son 60 proyectos y en total en Clip somos 20 sumando a los ingenieros que están en Estados Unidos. O sea, y 20 sumando a los ejecutivos de telefónicos. ¿Cómo quieres que 60 proyectos nos lo dividamos entre 20 personas, de los cuales la mitad están en Estados Unidos? Digo, esto no es viable. Solo que quede claro, esto no es viable. ahí tú decides una estrategia distinta para la... Ahí yo le pregunto, a ver, mi pregunta para él fue, Adolfo, o sea, ¿cuál es el objetivo de Clip? O sea, Ujú, no la parte proveer una solución de pagos para pagos con tarjeta, sino cuál es tu objetivo de Clip. ujú, No, pues que llegar a IPO o llegar a venderla. Ok, ¿y cómo logras eso? Pues incrementando el valor de la empresa. Ok, ¿y cómo logras eso? Em, pues mejorando las métricas que están relacionadas a valor. ¿Y cuál es esa métrica, Adolfo? Número de comercios. Ok, no es volumen, no es número de transacciones. El número que hace que los inversionistas le den más valor a la empresa es número de comercios. Sí, digo, ok. Si ese es el número, y eso es lo que tú quieres lograr, tiremos la mitad de los proyectos que no están relacionados con ese objetivo.
incluyendo la alianza con American Express, porque el esfuerzo que se hubiera requerido para atender a un Alsea quitaba la posibilidad de ir por miles de comercios chiquitos. Entonces Ujú, era uno contra mil, no importaba el volumen, era uno contra mil. Entonces ya con esa claridad de qué estábamos buscando y de ahí se definió una misión y una visión y se hizo un análisis de Canvas. O sea, wow, con ese de Estrella del Norte ya fue posible desarrollar todo lo demás que nos permitió quitar el 80% de los proyectos que estaban en esa lista y nos permitió enfocarnos todos hacia el mismo punto. Eso fue espectacular. O sea, no fue una tarea de un día, o sea, suena más fácil claro, una tarea de un claro, día, claro. fue de, porque obviamente cada vez que le decía, este proyecto se muere, no, ¿cómo crees? No, es que este proyecto se muere porque no está relacionado con lo que me dijiste. Es que, miren, Adolfo, este proyecto se tiene que morir. Y ahí es donde te digo que confía en mí. O sea, Ujú, confió, obviamente que me hacía challenge en cosas y nos hacíamos mutuamente challenge, eh, pero confió en mí. claro. Y en algún momento, yo arreglando la operación y lo que sea, me dice, oye, Miriam, porque también me dijo, ok, pero el objetivo es llegar a 11,000 comercios activos al mes en 6 meses. Yo, ok, ¿y cuántos tenemos ahorita? 1,000, ok. ¿Y me puedes explicar cuál ha sido la proyección de crecimiento? Pues, tal cual. Entonces, cuando llevo la proyección así nada más natural, si bien nos iba a llegar a 4,000 en 6 meses, yo, ¿y cómo quieres que llegue? O sea, ¿cuál es la fórmula mágica para pasar de 4,000 a 11,000? O sea, ¿cómo? No sé, encárgate. Entonces me dice, oye, Miriam, ¿qué tal si vendemos el lector en retail? Ok. Mm, Digo, bueno, lo podemos intentar, solo que sepas que el único que ha intentado vender este tipo de soluciones en una tienda en el mundo fracasó rotundamente. Específicamente fue Square queriendo vender sus dispositivos en los Starbucks en Estados Unidos. Starbucks, o sea, todavía, si tú te regresas en el tiempo a ver sus estados financieros, tienen el booking de la pérdida millonaria de wow, ese deal. Digo, nada más que sepas que quien lo intentó alguna vez fracasó horriblemente y perdió un chorro de dinero, pero pues lo intentamos. Yo conocía por la última posición en Amex al vicepresidente de merchandising de Sams y le hablé. mm, Dije, oye, pues ahora estoy en Clip, no sé si ya no estoy en Amex, no sé, Clip es un aparatito, es un chunche naranja con el que puedes empezar a aceptar pagos con tarjeta desde tu celular. Me dice, sí lo conozco. Y yo, ¿te cae que lo conoces? ¿Dónde? Ni yo mm. lo conocía, ¿desde dónde? Me dice, es que yo vivo en La Condesa y Adolfo, Ahí los lo primeros tienen. comercios que empezó a afiliar fueron por La Condesa y ya me tocó que me cobraran con el dispositivo. Me encanta. Sí, sí lo quiero distribuir en Sams. ¿Sí Yes. lo quieres? Sí, perfecto. Vente, órale. Pues con una presentación de pinchurrienta que explicaba que era Clip, una cajita blanca que tenía un lector adentro, que era lo único, nos lanzamos, la vendedora y yo, al Sams. Y este vicepresidente me puso en su oficina a él y a la gente de compras y no sé qué, me dice, sí, sí lo quiero. Yo llevaba nada más mi cajita, mi presentación, sí, Fabuloso. sí lo quiero. Digo, súper. Me dice, te voy a traer un vendedor que se va a encargar de decirte lo que hay que hacer, pero lo quiero en exclusividad. Y yo, pues, sí, yo quiero exclusividad, ¿no? Me dice, bueno, pues no, no firmado, pero se ha respetado la palabra de ni nosotros lo vendemos en otro club de precios, ni ellos venden otro dispositivo, ¿no? Siempre y cuando se logren Ok. los objetivos. Los pasos siguientes fueron de que llegó el vendedor y me dijo, el comprador, y me dijo, oye, perdidísimo, ¿tienes un blister? Y yo, ¿qué es un blister? Es el empaque donde se venden las cosas en los clubes de precios. O sea, ya ves que vienen como en Claro, grande, que se muestre. Yo, no, no tengo, pero pues tú pues lo dime dónde hago. lo sacamos y lo hago. Me dice, pues te voy a pasar un proveedor que es muy bueno, buenísimo. Pero sí tienes un pallet, ¿no? Y yo, ¿qué es un pallet? Dice, ok, es la caja que se pone en los clubes de precios donde ponen los blisters para que se expongan. No, No bueno. lo tengo, pero yo te lo hago. Ok, te mando al proveedor, porfa, bla, bla. Oye, pero sí me puedes entregar en un CEDIS, ¿verdad? En el CEDIS. Yo dije, esta no me la gana, no me voy a mostrar tan ignorante. Dice, yo no, digo, yo no sé dónde está ese pueblo, pero yo seguro te entrego en ese pueblo. Se carcajé, me dice, Miriam, CEDIS significa centro de distribución. Yo, te entrego, sin problema, yo te entrego. No teníamos la Oh, menor boy. idea.
cero idea de lo que era vender productos en retail, cero de idea de cómo. La verdad es que Sam's nos enseñó todo, tuvieron toda la paciencia, nos Para explicaron todo desarrollarlos el como proceso proveedores. para desarrollarnos como proveedores, Ujú. para explicar todo esto, para crear el código de barras para el producto, para las certificaciones necesarias, la NOM, no sé qué, y la garantía. Bueno, tuvimos que desarrollar todo el producto que no teníamos la menor idea. Y después ellos mismos nos dijeron, ¿por qué no pones demostradores? Yo, ¿cómo demostradores? Sí, pues como los que venden las galletitas y que te Te demuestran, están dando a probar, alguien sí. que te den a probar clip. Y yo, ok, pues va. No teníamos una aplicación de prueba y nada, entonces tuvimos que distribuir. En ese momento empezamos, si mal no recuerdo, con 50 SAMs, contratar Ujú. los Demostradores. demostradores, comprar celulares, Mm. conseguir tarjetas de saldazo, cargarlas, porque no teníamos una aplicación demo, así que teníamos que hacerlo de real, con cuentas reales, con tarjetas reales, que cargábamos 10 pesos cada Wow. semana para hacer transacciones de 1 centavo. Y además, como éramos ahora 30 clippers, pues nos tocaba supervisar a todos esos demostradores. Entonces nos distribuimos los SAMs de México, bueno, de la Ciudad de México, para ir a supervisarlos los fines de semana. Fue todo un aprendizaje, pero esa fue la clave del éxito. Los demostradores tuvieron la posibilidad de mostrar el momento wow a las personas. Cuando les decías, oye, ¿sabes qué es Clip? Obviamente, no, no sé qué es Clip. Mira, es una chunche naranja que la conectas a tu celular, tú bajas una aplicación y en 5 minutos empiezas a aceptar pagos electrónicos. Toda la gente, no, claro que no, eso no existe. Sí, sí existe, te lo enseño. Y yo puedo, pero yo no soy una persona moral, es que yo tengo un changarrito. También tú puedes. Tú tienes la posibilidad de tener esta solución. La gente estaba fascinada y cuando hacían la primera transacción y la primera versión de la aplicación todavía no había tanto PIN, firmabas con tu dedo. Entonces la Wow, gente veía sí. su firma, era espectacular, la gente se quedaba fascinada. Cuando vivían el momento wow, es cuando se decidían a comprar Clip. Y ahí sí fue, ¡prum! Escalarlo. ¿En qué momento de cuando tú entras es que se convierte en este primer unicornio fintech de México? Pasó un rato, porque yo entré en 2014. Ujú. Lo que te dije que pasó el lanzamiento en Sam's fue en 2015. Sí Ok. llegamos a los 11,000 comercios, no a los 6 meses, al año, pero sí Ujú. llegamos. Y de ahí empezó la expansión. Encontramos la fórmula del éxito, la expansión en Sam's y la expansión en otros retailers, Walmart, Oxxo, Office Depot, Radio Shack, Liverpool, ahora sí donde fuera, menos Pues otros es que está en todas competidores. partes ya. Y bueno, Pues con en todas partes. Oxxo, o sea, 20,000 puntos de venta de un jalón. Hoy en día puedes conseguir, bueno, eso ya es propaganda, en 27,000 puntos de venta. Pero bueno, y el tema es que fue un éxito y de hecho es el único caso de éxito que conocemos de la distribución de una solución para aceptación de pagos electrónicos masificada a través de retail en el mundo. Wow, wow, qué orgullo, Nadie Miriam. más ha logrado eso en el mundo. Este, Viene, obviamente, se viene el boom de las fintechs. Todo mundo, a ver, Clip fue el primer emprendedor que trajo inversión de Silicon Valley a México. Ujú, O sea, ujú. México no sabía qué era este tema de inversiones, no sabía qué era esto de venture capitals, emprendimiento. Fintech ni siquiera existía como término en ese Wow. momento. Entonces, Clip fue el primero que trajo fondos de inversión de Silicon Valley institucionales. Y de ahí empezó todo el mundo a voltear a ver México como una gran oportunidad. Ujú, Y empezaron a ujú. surgir otras fintechs y otras ideas porque también la tecnología se prestó, las aplicaciones llegaron. Em, y en el 2021 en específico, durante la pandemia, Ujú. se dio, no sé, un boom de inversiones. Ahí Clip tuvo la oportunidad de levantar su ronda C. Cuando yo entré se cerró la ronda A poco después. Ujú. Luego hubo una ronda B. Y en el 2021 se levantó la ronda C, que levantamos 250 millones de dólares con una evaluación de 2 billones de dólares. Dos Wow. mil No, millones. Y bueno. eso nos hizo la segunda empresa mexicana en ser unicornio. La primera fue Kavak, pero nos ganó por unas semanas. Pero la primera fintech del total de 8 unicornios que hay en México. Fue espectacular, fue maravilloso durante la pandemia y además fue oportuno, porque en 2022 ya se vino una sequía de inversiones, Sí. obviamente derivado, y de ahí ha habido poco, apenas hoy en día está volviendo a empezar todo el tema
de mayor inversión y a niveles previos al 2021, pero fue oportuno y nos ha dado la posibilidad de seguir expandiendo productos y servicios para estos pequeños comercios. Diversificándose, claro. Y hoy en día somos el proveedor de soluciones de pago con tarjeta para pequeños comercios más grande de México. O sea, más grande que el adquirente bancario más grande. O sea, eso ha sido la historia de Clip en 10 años, de 20 empleados, Qué un maravilla. sueño, 1000 comercios al adquirente más grande de México por número de comercios que atiende. No, y un lugar donde has estado en constante crecimiento de conocimiento, de experiencias. Eres Chief External Affairs Officer, también eres parte del consejo de También. administración de CLIP, mentora en Endeavor, este, parte del consejo directivo de en FinTech México, y Recientemente sí. presidenta de ASAMEP. Entonces, ¿qué significa para ti realmente, o sea, antes de que demos esa mirada hacia, ahora sí, hacia tu infancia y hacia recuerdos, dime qué es lo que significa para ti darte cuenta de todos estos logros y todos estos títulos, de este crecimiento tan precioso que has tenido en tu carrera como mujer Créeme, en un mundo que de es hombres. dominado, de hecho, por hombres. O sea, Créeme que cuando vas avanzando ese camino, se trata de lograr el objetivo y pocas oportunidades tienes de sentarte a meditar lo que ha pasado y a dónde has llegado. Y ha sido más recientemente con el nuevo puesto de Chief External Affairs Officer, que además me ha dado la oportunidad de contactar más hacia afuera de CLIP, tanto a reguladores como a asociaciones, representar al gremio, de lo cual me siento profundamente agradecida y honrada. Em, que he tenido la posibilidad de entender y meditar un poco más del punto al que ha logrado llegar. ujú, Em, Obvio que sí ha sido mucho esfuerzo, obvio que sí que le he trabajado muchísimo, obvio que sí ha habido jornadas de 12, 14 horas, fines de semana profundos, días alejada de mi familia y de mis hijos y de haberme perdido muchos momentos de su ujú, infancia y de su vida. ujú. Em, pero, pero, pero ha sido maravilloso el viaje y eh, eh, me llena de orgullo pensar que mi mamá está orgullosa de dónde he llegado. Uf, pero por supuesto que sí, querida. Salud por eso. Salud por eso. Mm. Miriam, Ya me hiciste llorar, ya empezamos con el no, no, ya, no, no, ya, qué ya, 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 hermoso. Es que de esto se trata. Estamos teniendo una conversación íntima entre nosotras y compartiendo todo esto, porque compartir estas historias permite que otras mujeres vean que todo esto es posible. Y Fíjate que esa es la es otra, esa es otra importante. que no lo haces con esa intención. O sea, nuevamente el objetivo es llegar al resultado. El resultado me dijeron que hay que hacer esto y hay que hacerlo y hay que Claro, hacerlo. Pero también que me digan, recibir notitas de, oye, Miriam, wow, te admiro. Y yo, ¿en serio me admiras? ¿En serio? O sea, como por. Y hay quien me dijo, mira, ¿no te das cuenta que eres un ejemplo a seguir? O sea, un mm, ejemplo de que sí se puede. O claro, sea, eh, eh, ya hay generaciones más chiquitas que pueden voltear y decir, oye, si ella puede, yo puedo. por, Y si ese es el mensaje que hay que entregar, sí, sí se puede, sí se puede. por Es supuesto que se solo puede. cuestión de tener claro, claro más o menos el sueño, el objetivo al que quieres llegar, trazar un plan y después a darle, o sea, darle con todo y voltear a ver si vas por el buen camino, te has desviado, o si de repente puede ser que el sueño cambie, pero y se vale revirar, Claro. pero de que se puede, se puede y créeme que me llena también de orgullo saber que a ti y a mí hubo gente que nos puso el ejemplo y que decidimos seguir el camino y que ahora nosotras somos ejemplo para otras generaciones. No. Miriam, demos una mirada hacia tus raíces, recuerdos de infancia, esos primeros años tuyos. Cuando volvemos a tu infancia, eh, comparte cómo era ese entorno familiar, cómo era ese hogar tuyo. Pues era un hogar, no puedo decir que no, lleno de amor,
pero de amor ausente. ¿Y por qué? Pues porque mi mamá y papá se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Entonces, yo la verdad es que no recuerdo una vida con una familia, lo que ahora se diría normal, lo que antes se decía normal, en aquella época más. Eh, Solo tengo un hermano, es mayor, 2 años mayor que yo, Alfredo, y mi mamá pues tenía que salir a ganarse la vida, ¿no? Y siempre lo había hecho, by the way. Mi mamá cuando llegó a México de su pueblito, porque trajo a su mamá, porque tenían que atenderla, porque tenía cáncer, de ser maestrita de primero de primaria o de cuarto de primaria en su pueblo, y por cierto, ya solo llegó a cuarto de primaria, y tener una tiendita donde vendía cosas y ser la doctora no oficial del pueblo porque le habían enseñado a A hacerla de doctora curar, en un ya. pueblito, a curar, Sí. a inyectar y a tratar gente, porque pues en el pueblo no siempre había doctores y ella se lanzó a la tarea de ser ese doctor sustituto. Ujú. Eh, Al venirse a una ciudad enorme como la Ciudad de México, abrumadora, y tener que sacar la casta para mantener a su mamá y a las mujeres que se trajo de su pueblo, porque era la mamá, pero la nana, pero la muchacha, pero a toda su tribu de mujeres que se trajo del pueblo, ¿cómo las iba a mantener? Y se puso a vender libros en la calle. Ujú. Ujú. Y yo recuerdo cuando mi mamá platicaba el miedo que le daba tener que salir y tocar de puerta en puerta, la vergüenza de caminar el centro de la ciudad y entrar a las oficinas de gobierno, de oficina a oficina, de, oiga, vengo a venderle la colección de libros de no sé qué cosa, que lloraba, nada más antes de salir de su casa y antes de regresar para que su mamá no la viera triste, ¿no? Pero nada la detuvo. Y de ahí llegó a ser después muy buena vendedora, súper Ujú. empática y súper agradable a vender casas y a ser la primera mujer gerente con equipos a cargo de venta de casas en Grupo GIR. O sea, entonces con esas historias, y obviamente ya venía con esta trayectoria, se divorcia y sigue con eso. O sea, ella tenía que mantener ahora, además de toda la tribu de mujeres, a sus 2 hijos. Y entonces no estaba presente Ujú. ni los fines de semana. Los fines de semana nos llevaba Alfredo y a mí a mostrar casas en los fraccionamientos Villa de las Flores y el Ujú. Pedregal de Carrasco y ya no me acuerdo, Plateros, ¿no? Nos tocaba Sí. pues estar viéndola trabajar toda la vida, pero entre semana pues mi abuelita ya estaba grande. ¿Y tú crees, o sea, qué oportunidad tenía de cuidarnos o más allá, la No. pobrecita apenas podía con nosotros? Mi nana Trini también ya estaba grande, o sea, en ese sentido, pues sí era una casa de mucho amor, pero también de mucha soledad. Y de mucha independencia, porque era valerte por ti misma y pues éramos muy libres. O sea, yo recuerdo Ah, esos sí. días en los que, pues, ¿quién nos decía que no? O sea, salíamos, a jugar enfrente, a andar en bicicleta, a hacer tiendas con las sábanas en las recámaras, este, Y los fines de semana en tu casa o en mi casa. O sea, ujú, era de, no, ujú, si no, o estábamos con nuestros papás, porque tu papá también vendía casas, o estábamos con nuestros papás demostrando casas, o estábamos yo contigo, tú conmigo, todos sí, juntos sí, creciendo, porque esa parte fue maravillosa. esa parte fue muy linda. Si bien faltó un papá, lo que no faltó fue el amor de toda la familia que se Sí, unió alrededor de nosotros sí, para sí. sentir que teníamos una familia que nos acompañaba. Y ustedes pues crecieron como nuestros hermanos, o sea, Pues es que crecimos somos juntos, eso, claro. somos hermanos. Em, pero también de repente con un hijos, tú sabes que siempre hubo este sentimiento, o en ese momento hubo este sentimiento de la mujer, la hermana divorciada y Sí, la sí, hija sí, de los sí. divorciados. Entonces, quién sabe qué tan buenos hijos vayan a ser y qué tan buenos profesionistas o seres humanos vayan a ser si ella todo el día está trabajando. Estigma, Entonces, sí, ¿no? esos estigmas pesaban y se sentían, o Claro que sea, sí, como claro niño que los así. sí. Entonces era de chin, ¿seré que yo voy a poder? ¿Seré que yo seré capaz de? Pero además súper burrita en la escuela, porque Oye, eso, a ver, China libre, China ¿cómo, libre. cómo, cómo esa era Miriam niña? O sea, comparte un poco más de esa niñez. ¿Qué te divertía hacer? Yo me acuerdo que, a ver, yo regresaba de la escuela y me ponía a ver la tele, ¿no? O a jugar.
Lo que no estaba en mi lista era hacer la tarea. Sí, no, Claramente no no, no, estaba no, en mi no, no, lista. no. Los domingos en la noche, cuando nos entregaban las calificaciones, era de llegar en la noche el domingo con mi mamá de, ya me entregaron las Ay, calificaciones, se me sí. olvidó dártela. Y mi mamá era de, no, o sea, y además mi mamá era mamá y papá, o sea, le tocaba ser también la mala del cuento o la estricta del cuento, más bien la que nos ponía orden en la casa y pusiera con miedo que ibas a decirle, pups, reprobé, ¿no? Em, las vacaciones eran espectaculares. Ay, Yo sí. nada más Sí, sí, contaba con sí. que llegaran las vacaciones para irnos al pueblo y liberarnos de todo, o sea, con total libertad, pura fiesta, puro relajo, puro campo, pura felicidad. Em, y, y la verdad es que fue una niñez feliz, o Sí, sea, sí, fue una feliz niñez linda. en una realidad diferente a la de la mayoría de mis primos y de mis compañeritos de la escuela, pero una niñez feliz. Yo creo que sin duda sí tiene que ver con ese carácter, con esa independencia con la que tú te has manejado a lo largo de tu vida. Definitivo, tía Carmela, influye en tu crianza, en la mujer que tú eres hoy. em, en todos esos ejemplos de independencia y de vida, de coraje, pero también de mucho amor, porque era una mujer muy completa. Cantaba precioso, tocaba la guitarra, disfrutaba de un buen tequila, una mujer profunda, eh, siempre un sí, y siempre es abierta a escucharte y a estar presente. Entonces, ¿qué más le atribuyes? O sea, cuando te reconoces, porque cuando la estabas escribiendo hace un momento, yo te veo reflejada en mucho. Sí, Eh, definitivo. Y cuando me han dicho, es que mira, ahora que, paréntesis, la semana pasada fuimos al pueblo y yo así llegué a es. la casa de mi mamá y me puse a trabajar, ¿no? A poner lámparas, a mover Tal muebles, cual ella lo haría. tal cual. Llega Alfredo, mi hermano, y me dice, Miriam, no O sea, manches, ¿por qué no descansas? Ya te pareces a mi mamá. Nada más llegaba, o sea, y me sentí profundamente halagada. Y dije, sí, nos convertimos en nuestras mamás. Es que, de sí, verdad, sí, sí. y en aquello que Pero llegábamos y de repente decíamos, yo me acuerdo que llegábamos a Mezquitic y mi tía ya nos tenía tareas, lo que a decías, a chambearle. chambearle, ¿no? Y y dices tú, ay, no nos va a poner a chambear. No, no, nadie, o sea, a nosotros no nos quedaba de otra, mi mamá no O sea, podíamos salir escapando, los primos salían disparados, o sea, se alejaban hasta en la noche y regresaban por nosotros. ¿Qué, qué le aprendí? Es que, y nuevamente te das cuenta ya cuando eres grande, cuando eres chiquito dices, no manches, ¿por qué tengo que hacer esto? totalmente. Cuando fallece mi abuelita, yo tenía 7 años. Mi mamá en ese momento decide renunciar a su trabajo porque sabía que tenía que estar, asumo, ¿no? Más presente con nosotros. Sí, Seguir con su trabajo hubiera implicado que sí, no estar sí, sí, presente. sí. Entonces ella decide, ella sola, crear su empresa de venta de bienes raíces, pero además se embarca en un negocio, bueno, una iniciativa, en un emprendimiento como apicultora. Ujú. ¿No? Y te acordarás que ella fomentó la creación de la Asociación de Apicultores de Mezquitic, Jalisco, y Y para qué miel, además, tan deliciosa. deliciosa, pero era una friega mortal. Y Sí, que quede claro, sí, no hemos dicho sí, acá que Mezquitic, ahorita haces 10 horas en carretera para llegar. en ese Y en entonces. Sí. aquella época eran 14 No, horas. no, y un camino de muerte, o sea, No, tremendo. Pues mi mamá, según ella, se embarca en esta libertad que nos le iba a permitir estar más cerca de nosotros y pues, ¿cuál? ¿No? Ahora sí, quien empieza un emprendimiento se entera que lo que menos tienes es tiempo. Entonces mi mamá le estaba sacando adelante su negocio de bienes raíces personal, entonces estaba todo el tiempo en friega, y luego pues yendo los fines de semana. Mi mami era tan valiente que se iba los viernes en la noche, manejando sola o con ujú, Rebe, su mejor ujú, amiga, ujú, a ujú. Mezquitic, 14 horas para llegar en la mañana al pueblo, trabajar en las abejas sábado y domingo, poniendo miel, sacando miel, trabajándole, que es trabajo pesado, es trabajo de Sí, fuerza sí, 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 física, o sí, sea, no sí, solo, claro. eso no es mental, es físico, para regresarse el domingo en la noche manejando toda la noche para estar aquí el lunes en la mañana. Em,
y recuerda las cosas que varias cosas. Lo primero es cuando ya hubo cosechas de miel, pues nos tocaba envasar la miel, como dijiste, siempre que íbamos al pueblo teníamos algún trabajo alrededor de eso, pero cuando estábamos en México, pues aquí envasábamos la miel y después nos tocaba vender la miel de casa en casa. Entonces mi mamá nos ponía este carrito del mandado y órale, Miriam, ese es el precio de esto y ese es el precio de esto y un cuadernito de le apuntas a cada cosa que vendes y aquí pones el dinero y más me tienes que entregar las cuentas del dinero Cuentas. completito. Y si tienes pena, qué pena, ¿no? Pero recorre toda la La dejas en la cuadra casa. y vendes la miel. Entonces, ¿Y cómo o te sea, iba? ¿Cómo te iba vendiendo la miel? ¿Te iba bien? yo creo que sí, porque qué ternura que un niño venga y te Sí, venda miel, ¿no? por O te da lástima supuesto. o te da ternura. No, y además era una miel deliciosísima. Sí, o sea que yo creo que en la tercera vuelta ya te decía, niña, todavía no me acabo la miel anterior, pero bueno. Y lo segundo que nos enseñó, me enseñó a mí en particular, cuando mi mamá se iba de viaje, me dejaba el dinero para los gastos, y a veces se iba un fin de semana, pero a veces se iba 15 días. Y nosotros ya estábamos para entonces en la prepa o en la secundaria en la prepa, y a mí me tocaba llevar el dinero, las finanzas de la casa. Entonces me dejaba el dinero, me dice, aquí, me dejaba el dinero, aquí está, El y me dejaba chivo. un cuaderno que tenía que apuntar, saldo inicial, fecha, gasto, saldo, o sea, en qué gastaste, saldo final. Pero tenía que decirle exactamente el mandado, el gas, Mi la papá hacía luz, lo la mismo, sí. y yo al final, cuando ella llegaba, tenía que sentarme con ella a entregarle las La cuentas rendición de y cuentas. la rendición de cuentas. Entonces también me dio educación financiera. No, qué chulada. Es que eso, ve, eso no pasa ahora con los hijos. No, no, a ganar, o sea, a ganar el dinero, a valorar el trabajo y a Valorarlo. administrar de forma correcta el dinero. Tú recordarás, o sea, yo no sé tú, yo te tenía dos regalos al año. Uno en mi cumpleaños, que generalmente era Otra ropa, Navidad. y otro en Navidad, que generalmente era un juguete. Esos eran los Sí, regalos. sí, No sí. había más, o sea, Sí. y eras feliz con eso, o sea, y ahora la exageración de regalos que les damos a los niños y queremos darles lo que no tuvimos Y no, no necesariamente es el nos, mejor mecanismo de educación para el nos niño, hemos pero girado hacia el otro lado. sí. ¿Cómo te imaginabas de adulta, Miriam, cuando eras niña? ¿Qué venía a tu mente? ¿Con qué soñabas ser? Fíjate que he reflexionado en eso, ya más grande que chiquita, y trato de remontarme a mi niñez, obvio que yo veía a otros niños, otras niñas que tenían su familia completa y que tenían a su mamá en casa y que tenían a su papá. Y obviamente eso es lo que yo anhelaba. Entonces yo me acuerdo pensando en yo quiero casarme y yo me acuerdo que decía, yo quiero casarme y quiero tener tres hijos. O sea, yo quiero tener, y en algún momento creo que pensé seis, ¿no? Pero creo que la razón cayó en mí. Yo quiero tener una familia normal, ¿no? Como Sí, todos mis compañeros sí. tienen, como todos mis primos tienen, yo quiero tener eso. Recuerdo que ese era el primer sueño de niña. Ya de más grandecita, cuando vi el ejemplo de mi mamá, ¿no? Que no solamente mi mamá era ejemplo, era verbo y era sustantivo, o sea, ella predicaba con el ejemplo, pero también te exigía. Y ella me decía, tú tienes que estudiar y tú tienes que estudiar una carrera y tú tienes que prepararte, o sea, en eso no había margen de maniobra. Tienes que prepararte, tienes Ujú. que estudiar, tienes que poderte valer por ti misma. Yo creo que desde chiquita, la preparación que nos fue dando, o que a mi hermano y a mí de trabaja, valora, administra el dinero, fue prepárate para que tú puedas en un futuro no depender de nadie. Y si Claro. decides depender de alguien es porque quieres, no porque tengas que. Entonces, ya cuando caí en cuenta de eso, que fue por ahí como te dije, fue una muy pésima estudiante hasta que entré a la secundaria. Yo estudié en una escuela de primaria de gobierno, Ujú, por ujú, cierto, ¿no? ujú. Hablando de si se Iba a puede, yo preguntarte eso. Muy estudié en una bien. escuela primaria de gobierno y fue gracias a la recomendación de la familia, creo que le dijeron, oye, creo que vale la pena que pongas a tus hijos en una escuela privada para mejorar su nivel educativo. Fui a una secundaria de privada, ¿no? Del Opus Dei, by the way, Ujú. súper católica. Sí. No manches, si de por sí yo burre la de gobierno, imagínate, burre la de gobierno, es como el no tenía excusa. Entro a la privada. ¿Y la No, bueno, exigencia?
no entendía yo nada. No, pues sí, Yo estaba mayor. como 2 años atrás de todas las compañeritas. Me sentía la más burra, la más ignorante, ¿qué es esto? Pero también veía el esfuerzo que mi mamá estaba haciendo para pagarme una escuela privada. Y ahí fue donde me Ujú. cayó el 20 yo no Ponte puedo, las pilas, yo sí. no puedo no aprovechar esta oportunidad, no puedo desperdiciar el esfuerzo que mi Ujú. mamá está haciendo para podernos mandar a una escuela privada. Y ahí fue cuando decidí ponerme a estudiar. Y, y lo que vino, la recompensa de ponerme a estudiar más allá de la calificación, fue algo que no había tenido de mi mamá. Sentirse orgullosa de mí por mis Mm, calificaciones. wow. Y una vez que tuve eso, ya no lo quise dejar. Claro, claro, no, pues es que qué importante es sentirse eso, vista, reconocida, sobre todo de una mujer y con una historia así, con una Que yo a mi independencia mamá la así. veía para arriba, yo decía, es que yo nunca voy a Por poder ser como mi supuesto. mamá, o sea, mi mamá para mí era lo máximo, lo dijiste, además, alegre, buena vendedora, Sí, súper guapa, empática, guapa, pero tocaba la sentido del guitarra y humor. cantaba, o sea, O sea, todo eso, yo veía a mi mamá para arriba, para mí mamá era la figura que yo hubiera, o sea, como decía, ya algún día, pero no, yo no puedo llegar a aspirar a eso, o sea, yo la veía fíjate como que yo creo que superior. lo era para todos. O sea, cuando recién pasó el Día de la Mujer, yo escribí un artículo y la menciono. O sea, porque de manera muy espontánea me puse a pensar en mujeres pues que han inspirado también a la persona que yo soy hoy. Y en mucho está esa imagen de tía Carmela, porque era contagioso estar con ella. Además, buscaba su presencia. O sea, si sabías que Carmela estaba sentada en una mesa en la sala, tú querías estar cerquita, aunque fuera en la alfombra sentada en el suelo, pero escucharla cantar. Te acuerdas cuando hacía las reuniones en la casa, que eran las reuniones para adultos, o sea, los Ujú. niños no estábamos bienvenidos, y todos nos sentábamos en la escalera para ver por los huequitos que había, Pero cómo eran estaban, maravillosas esas reuniones. O sí, sea, sí, era muy lindo la convivencia. Llegaban todos con algo para compartir de comer. Estaba mi abuelita, que era, bueno, en ese entonces, es que sí era un matriarcado. Mi abuelita se sentaba en la cabecera de la mesa. sí, claro, Eh, sí, claro. Este, y, y además una mujer encantadora, mi abuelita. O sea, amorosa, cariñosa, culta. ¿Cuándo nos regañó Miriam? Y mira que tuvo razones. Mira, ya te voy a poner una anécdota con mi abuelita. Pobrecita, en serio, le hicimos sufrir. Pues Alfredo y yo, o sea, éramos tremendos, para fines prácticos. Y no me acuerdo qué travesura habré hecho yo, marca diablo, que mi abuelita me empieza a gritar, Miriam. Y la casa tenía una escalera de caracol para llegar hasta el techo, ¿no? Sí, sí, Además de la escalera normal para el primero y segundo piso, pero para el tercer piso solo sí. podía subir por la de caracol. Yo sabía que mi abuelita no No podía podía subir la subir. escalera, No, pues no. que me voy hasta el tercer piso para que mi abuelita no me alcance y me regañe. Y me quedé ahí arriba no sé cuántas horas, pobrecita mi abuelita, queriéndome regañar por lo que hice, y yo huyendo y además escondiéndome donde ella no podía llegar. La hicimos sufrir algo. Pero siempre fue generosa, linda, cariñosa. O sea, Ah, eh, no, sí, sí, no. era un regalo estar ahí los domingos y pasar toda la tarde y verlas cantar. Bueno, no en balde no sabemos todas esas canciones de tríos y de serenatas, porque de boleros, porque yo me acuerdo que llegaba y de repente las empezaba a cantar y me decían, ¿y tú cómo te las sabes? Y yo, bueno, pues es que esto es lo que cantamos en mi No, pero familia. además se juntaban tu mamá, mi mami Conchita, que Sí. tenían las tres, bueno, tu mami todavía un vozarrón, mi mamá tocando la guitarra. No, Es que no había forma que no las escucharas, era eran domingos mágico, preciosos. era mágico. Entonces sí, em, finalmente, hablando de regresar al sueño, como me imaginaba, cuando vi que sí podía ser buena académicamente, si le echaba ganas. Y eso me dio el reconocimiento y que mi mamá estuviera orgullosa de mí, ¿no? Em, También dije, se puede complementar el sueño, ¿no? Entonces sí, quiero tener una familia, tener 3 hijos y quiero ser la ejecutiva, una gran ejecutiva de una gran empresa. Y lo lograste, cariño. O sea, pero, o sea, obvio que era así como, eso es lo que está No, pero aquí. por ahí se empiezan las cosas.
O sea, por anhelarlas y por identificarlas, ya traes camino adelantado. Sí, sí, Pero sí. siempre hay un precio, ¿no? O sea, eres esposa, eres mamá. Eh, ¿Qué retos ha representado en lo familiar tu carrera? Uf, es que todo. Em, y son varias etapas, ¿correcto? Sí, sí. Cuando Juan Carlos y yo nos conocimos en la universidad, ¿no? Tú recordarás, ahí nos conocimos, mi Ujú, esposo, el padre de mis hijos. Y cuando salimos de la universidad, a los meses empezamos a trabajar en la misma empresa que fue Bayer. ujú, Em, y en Bayer, yo me enamoré de la cultura de los alemanes. En buena onda, sí. qué brillantes son, dividen lo personal de lo profesional, son súper enfocados en el objetivo, son muy transparentes en la comunicación, muy claros. El trabajo era de 8:45 a 5:45, ni un minuto más, ni un minuto menos, o sea, muy estructurados, muy claros, muy diferente a la forma tradicional de la empresa mexicana. Y me encantó. Y ahí tuvimos la oportunidad, bueno, yo pedimos una beca para estudiar en el extranjero, que no llegó el resultado de la beca en un año. Entonces pensamos que eso ya se había muerto. En ese año, pues nos embarazamos y tuvimos a Omar. Em, y de repente, cuando Omar tenía un mes, nos llega el resultado de la beca y dicen, ¿qué es what? Perdón, se traspapeló, es que hubo cambio de administración, pero sí, ya está la beca para ti y tienes que estar en 15 días en Alemania. Yo con un bebé de un mes y medio. Em, pues no, nos acabamos de cambiar de casa, los dos teníamos un trabajo estable, pues obviamente la respuesta era no. O sea, ya no fue el momento oportuno, ya no. Y me acuerdo que fui con mi mamá y le dije, oye, ma, fíjate que finalmente llegó el resultado de la beca. Ah, sí, ¿y qué pasó? Pues sí, me la dieron. ¿Y qué vas a hacer? No, pues nada. O sea, Omar tiene un mes, yo regreso a trabajar en 15 días, nos acabamos de cambiar de casa, pues, ¿por? ¿Por qué qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Digo, ma, ¿cómo crees? Me dice, a ver, Miriam, tú sabes cuántas oportunidades como estas se le presentan a alguien en la vida y cuándo se te va a volver a presentar una oportunidad así a ti. Ujú, No, pues ujú. no. Nunca, me dijo, nunca. Qué Vete, valiente. vete. Y yo, ¿cómo vete? Dice, Miriam, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no funcione, que no la terminamos, que nos tengamos que regresar. Y pues que yo sepa, Dios te dio una cabeza y dos manos, así que chamba vas a Qué poder conseguir. chulada. Aunque sea de mesera, consigues chamba. Número uno. Y número dos, no te va a faltar ni comida, ni techo, ni ropa, porque para eso tienes una madre. Ni a ti, ni a tu esposo, ni a tu hijo. Entonces, ¿qué? Y había sido mi sueño toda la vida, tú lo sabes, estudiar en el Sí, extranjero había sido mi sí, sueño sí, toda la vida. sí, sí. Entonces, con eso pues Vámonos a Alemania. voy con Juan Carlos y le digo, ya hablando de redes familiares, voy con Juan Carlos y le digo, oye, fíjate que mi mamá opina eso. Y Juan Carlos me dijo, mira, es tu sueño, vámonos. Le digo, ¿estás segura? Implica renunciar, implica que yo me voy antes, que tú te quedas con el bebé porque la visa me la van a dar a mí y después ustedes me tienen que alcanzar. Implica que tú te encargues de desmantelar la casa. Dice, Miriam, es tu sueño, vámonos. Y luego vamos con mis suegros, queridos, señores suegros. Pues resulta que llegó la beca. Ah, cool, ¿no? Pues ni modo, ya pasó. No, es que sí nos vamos. Mi suegra de, ¿what? ¿Cómo que se van? No, si tienen trabajo, tienen un hijo. No, es que sí nos vamos. No, no se pueden ir, están locos. ¿Cómo se les ocurre? Tienen un trabajo estable, están en una gran empresa. ¿Cuántos quisieran tener ya ese trabajo? Y Juan Carlos se bajó y dijo, nos vamos. O sea, les estamos avisando, nos vamos. Ojalá contemos con su apoyo. Y nos fuimos. Entonces, el primer un gran sacrificio fue, yo me fui dejando un bebé de un mes y medio. Ay, Miriam, qué difícil. Qué Y difícil. los, ¿Cómo y los fue? 15 días, y me fui directo a estudiar, ¿no? Me fui directo al curso Y de con otro alemán, idioma, otra cultura. A Leipzig, llegando a un departamento con una brasileña tipaza, ¿no? O sea, la verdad es que el grupo de becados era espectacular, pero dejé a mi bebé de mes y medio. Cuando no había WhatsApp,
No Claro, había, o sea, internet había solo en las universidades y en los trabajos, mail había solo en las universidades y en los trabajos. No tenía yo forma de comunicarme y mucho menos en video con mi familia ni con mi hijo. El teléfono era carísimo, todavía en Alemania eran marcos, era carísimo. Y obviamente íbamos con una beca, buena beca de estudiantes, o sea, y los ahorros que pudimos hacer del trabajo eran limitados y teníamos que cuidarlo súper bien. Entonces yo claro. tenía la posibilidad, yo para mandar un mensaje tenía que mandarle un mail o a mi prima la nena o a Diler y mi amiga a su trabajo para que ellos lo imprimieran, se lo mandaran a mi mamá y a Juan Carlos, porque ya Juan Carlos había renunciado. Luego ellos tenían que escribir y mi mamá escribía lo que querían a mano, se los daban a ellas y ellas No, tenían que no. transcribirlo para que yo lo recibiera una vez a la semana. Y cada 15 días yo podía llamar por teléfono, nos costaba carísimo para hablar 5 minutos y que me pusieran a Omar, y obviamente Omar, Omar, amor, y yo llorando, me mandaban fotos, yo llorando de mi hijo, ya no me va a reconocer, no voy a saber qué, o sea, obviamente, pues, además la depresión postparto, postparto seguramente no fue, y Bueno, y sin Juan familia, Carlos, sin nadie. nada, nadie en un Claro, país claro, desconocido, claro. todo. Y su proceso se tardó más de lo que esperábamos, se tardó como 2 meses. O sea, ¿Estuviste además un tardaba, año o dos? estuve un año, Un año. porque, porque además, o sea, bueno, finalmente llegaron y ya cuando llegaron fue espectacular. Claro, claro. Pero pasó lo que no quería que pasara, no funcionó. Omar se enfermó en diciembre y el doctor dijo, si quieren que este niño se alivie, tiene que estar 3 meses en casa. Y Juan Carlos ya estaba estudiando también. Entonces él dijo, a ver, yo ya lo cuidé 6 meses. El acuerdo fue yo lo cuido 6 meses, después se va a la guardería y después nosotros nos vamos a estudiar. Em, o sea, ¿qué hacemos, no? Buscamos opciones y al final lo que decidimos en bien de Omar es, nos tenemos que regresar, es ponerlo en riesgo. Y pues nos regresamos, renuncié a la beca y regresamos. Y pues imagínate la cara de mi suegra. Se los dije, ¿no? No, la verdad es que nos recibieron súper bien. Llegamos a su casa. Cuando se toman decisiones basadas en la familia, nunca se puede equivocar uno. No, no, O no, no. sea, Y no, porque te voy a jamás. decir qué pasó. Gracias a esa situación, cuando yo regresé y busqué trabajo, típico periodicazo de se busca, ¿no? Gerente de operaciones para una empresa que se llama Gasoplus. Voy a la entrevista, a la primera me pasan a 1, 2 y 3, el siguiente día me hablan para decirme que me quedo. Ujú, Yo venía de ser ingeniero de telecomunicaciones en Bayer, ujú. cables o sea, yo soy ingeniero en sistemas Es más eléctricos y electrónico. electrónicos. Sí, sí. M- Me dan el trabajo en la primera empresa que me metió a servicios financieros para el desarrollo y lanzamiento de una tarjeta de control de combustible. Ahí conocí a Lorenzo Soriano, que era el director de marketing, a mi ángel de la guarda, que fue quien cuando Gasoplus tronó, 5 años después, me recomendó para entrar a American Express. Y después Y aquí. así entré a American Express, tuve la carrerota y después aquí. Tú dime si no es Dios Por guiando tu supuesto, camino. por supuesto. Y tú reconociendo las oportunidades también, Miriam, porque yo sí creo que las oportunidades nunca se van, alguien más las toma. Y la cosa es poderlas reconocer y poderse aventar a tomarlas, pues No, porque, pero además cuando tienes un personaje que admiras tanto y te dice vas, claro, pero qué chulada Carmelita, encontrarte con alguien así, o sea, O sea, que te ve y Carmelita, te, Que sí, a mi claro, mamá que dijo vas claro, y claro, Juan Carlos que dijo vamos. Es claro. tu sueño, vamos juntos a tu sueño. Ha sido un tipazo, ha sido quien ha hecho posible. Y tú me preguntaste, ¿qué sacrificios? Pues, primero eso, dejar a mi hijo y Claro, lánzate. uno. Pero después, a medida que se han presentado esas oportunidades laborales que han implicado mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, viajes y dejar, pues Juan Carlos se rifó. ¿Cómo Juan no? Carlos ¿Cómo puso no? un negocio y gracias a que puso un negocio, él pudo estar más cercano con los niños, más presente, él los llevaba, él los traía, comía con ellos, él atendía su negocio al mismo tiempo que estaba más presente, sin un solo reclamo, sin un solo
¿por qué no me hablas? ¿O dónde estás? O segura, nada, cero celos, Qué cero dudas, chulada. cero, cero nada. Fue, vamos, o sea, este es, tal vez planeado o no planeado, este es el plan de Eso es lo que familia. toca vivir, sí, para que Y, y, funcionemos bien. y yo lo he dicho como un halago, Ujú. entendiendo lo que para cualquiera una madre significa. Yo digo, mis hijos han sido tan afortunados que han tenido a la mejor figura materna que pueden tener, que es Juan Carlos. Claro, claro, claro. Él ha estado ahí cuando yo no he podido estar. Mire, Y eso, pues sí, sí duele no haber podido estar, pero sé que estaban bien. claro que sí, claro que Fue un sí, trabajo en equipo, la familia toda le entra. Yo, mi totalmente. mamá cuando, o sea, les tocó cuidarlos, mi suegra cuando también cuidó por un tiempo, o sea, es un trabajo en equipo. Y una gran lección y gran mensaje también para tus hijos. O sea, de lo que se logra con comunicación, con trabajar así en conjunto para salir adelante todos, ¿no? O sea, yo estoy segura que así como tía Carmela fue una referente para ti, bueno, creo que si platicamos con estos tres chicos, este, Habrá que ver qué dicen. tú sales por ahí también y por supuesto Juan Carlos. Miriam, Claro. en qué momento es de que, pasando a este siguiente bloque donde hablamos un poco de tu camino profesional, en qué momento es que para esos tiempos, sobre todo, tú te decides a ser ingeniero en sistemas electrónicos y eléctricos? ¿Por qué esa carrera? Está cañón. A ver, cuando ya o sea, en la prepa, em, también fue una prepa particular, pero becada. Yo Ujú. conseguí una beca, entonces tenía que sacar buenas calificaciones para mantener la beca, ¿no? Nuevamente, mi mamá, pues, o sea, siempre cuidaba mucho los recursos. Entonces teníamos que. Y si resulta que no era yo tan mala en matemáticas, me descubrí dos que tres buena en matemáticas. Y yo no sé por qué, de qué inspiración divina, porque cuando estás escogiendo la carrera, yo empecé, pues, arquitecto con diseño de interiores, ¿no? Así muy fancy. Después dije, Eso te no cruzó sé, por la mente al principio. sí, claro, arquitectura con diseño de interiores. Y después dije, a ver, si yo soy buena en matemáticas, ¿qué tal si estudio una ingeniería que me dé, sin saber yo claramente qué me iba a dar, pero que seguramente me va a dar capacidad analítica y conocimiento técnico y habilidades X, Y, Z? Y después complemento con una maestría en administración. ¿Va? Entonces, visitando universidades, la Universidad de Anáhuac tiene el, el campus más hermoso que he visto en México, ¿no? Guadalajara, el ITESO tiene un campus precioso, pero en México la Universidad de Anáhuac tiene un campus precioso. Y de las cuatro carreras, o sea, había cuatro o tres Ingenierías. ingenierías mecánico, dije no, Ujú. sistemas eléctricos y electrónicos Industrial. y industrial. Ujú. Y yo dije, pues vamos a ponerle mecánico, no, pero algo que me dé esas capacidades técnicas que estoy buscando. Y esa era esta carrera. Recuerdo que se lo platiqué a un primo que admiro profundamente Ujú. y que estaba estudiando ingeniería industrial. ¿Y qué te dijo? ¿Estás loca? Esa es carrera para hombres. ¿Por qué no estudias ingeniería industrial como yo estoy estudiando? Y siendo un primo que admiro profundamente, dije, güey, tal vez le estoy regando. Y ahí voy con mi mamá. Oye, mamá, fíjate que este primo que admiro mucho me dice que no debería estudiar esta carrera que es para hombres. Y mi mamá me dijo, Miriam, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Que nadie te diga nunca que no puedes hacer algo. Tú estudia lo que tú quieras estudiar. Wow. Y así fue. No, es que qué chulada. O sea, en cada etapa de tu vida presente, dándote confianza, dándote seguridad, eh, dejándote ser tú. Y es difícil como mamá, porque lo más fácil también podría llegar a ser quererte proteger y querer pensar igual y querer decir, híjole, es un mundo muy desafiante, o sea, no sé, o sea, si estás lista, si vas a ser feliz, cuestionarte tu decisión, pero en ningún momento lo hizo. No, y la otra, y no sé si ella estaba consciente y si yo estaba consciente de lo que generó en mí ese voto de confianza. Es exactamente lo mismo que generó en mí el voto de confianza de Lorenzo recomendándome con Claro, Adolfo. claro. Es el Compromiso. mismo voto de compromiso. Sí,
Sí, 100%. sí, 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 O sea, si como, tú dices que puedo, puedo y tengo que demostrarte que tú tienes razón de que sí pude. Y entonces es por mí, por ti, ¿no? O sea, y créeme que tal vez en el momento no lo tiene tan claro. O sea, es algo que he entendido después, es que no podía fallarle a mi mamá, ¿me entiendes? No podía ¿cómo fallarle. no? Miriam, en el 2023 asumes la presidencia de la Asociación de Agregadores de Medios de Pago, ASAMEP. Eh, ¿Cuál es, cuál fue tu principal desafío ahí o sigue siendo porque sigues en la presidencia? Sigo en la presidencia todavía por unos mesecitos. Pues la asociación se creó en 2000, que fue 2015. Ujú, Y Adolfo fue uno de los fundadores. A ver, los agregadores en México, pues fue una figura que surgió como el resultado de la reforma financiera de 2014, que le dio marco regulatorio a esta figura como Clip, como PayPal, como ujú, Mercado Pago, como Conecta. Hay varios. En México hoy en día hay como 40 y cacho agregadores. Em, y en 2015 se unen a los más relevantes que había en su momento, que eran muy poquitos, para crear esta asociación. ¿Por qué? Porque entendían que se necesitaba, que era una figura que iba a requerir representatividad en el ecosistema y ante las autoridades, porque ya había una regulación que nos supervisaba. Y Adolfo desde un principio formó parte de, como eh, miembro del consejo y siempre presentes. Y en ese momento, como pues, entenderás que en CLIP hemos hecho de todo un poco y algo que tiene que entender alguien que entra a una empresa, a un emprendimiento nuevo, es que te toca de hacer de todo, ¿eh? ujú. Si quieres que esto funcione, más vale que tengas el estómago y la resiliencia para no solamente Y no es soportar los para cambios. todos, No, sí, no es, no ¿no? es. No, no es cuando, esa es otra historia, ahorita te la cuento, pero em, tenías que hacer de todo. O sea, a mí me tocó, te digo que operaciones, pero ventas, pero retail, pero importaciones, pero registros, pero Hands-on. certificaciones, pero compliance, y obviamente ni sabía que me iba a tocar nuevamente bendita ignorancia, porque si he sabido, probablemente no lo hago. Y dentro de las cosas que de repente me tocaban hacer, dentro de todo era, hijos, pues representar a Clip ante las autoridades y ante el sistema financiero. Y también Adolfo lo hacía, esas eran las tareas que hacíamos los dos, lo mínimo indispensable para que no se nos cerraran el changarro, literal. Em, em, pero precisamente hace 3, 4 años, ¿no? Poco después de que falleció mi mami, em, Ujú, eh, Adolfo me encarga la tarea, ya cuando Clip ya era una figura relevante, ya cuando los agregadores ya sonábamos, cuando ya habíamos tenido un impacto en el ecosistema y cuando se había emitido eh, una resolución de COFESE, de nuestra autoridad de competencia, de que había una oportunidad de modificar el ecosistema para que hubiera mayor competencia. ujú, Em, Adolfo me pide, necesito que desarrollemos esta área bien, ya que se tome, que creemos no solamente el área, la estrategia, las prioridades para atender las distorsiones del sistema y crear mayor conciencia de la aportación de los agregadores a fin de que se abra a la competencia y podamos seguir atendiendo la fuerte necesidad que hay en el mercado. Entonces, me quita todas las otras chambitas que tenía y por cierto, Adolfo, un ángel de la guarda, porque él entendía que en ese momento de mi vida, con la partida de mi mami, yo ya no estaba para tanta friega. Y me da esa tarea que en ese momento me dio la libertad de tomar aire, empezar algo desde cero, poco a poco, pero con el tiempo para poderme dedicar a sanar, ¿no? claro. Ya pasar mi duelo, sin descuidar esta nueva tarea, ¿no? Y pues nos dimos a la tarea de eso, de crear un área, de crear una estructura, de crear objetivos, y de empezarnos a vincular con mayor profundidad en las asociaciones y en la industria. Y en 2023 precisamente se da un cambio de presidencia, la oportunidad de postularme. Ya estaba yo en este puesto y decidimos postularnos y pues, afortunadamente fui elegida. El reto es diverso. Lo que sí te puedo decir es que en el gremio de agregación sí hay más mujeres en posiciones de liderazgo, lo cual me da muchísimo gusto. O sea, Fabuloso. sí, no solamente las representantes de los agregadores, sino en el consejo. Hoy en día somos dos mujeres en el consejo de la SAMEP. eh,
Me gustaría que fuéramos más, ¿no? Claro, claro. Pero Aleira de Mercado Pago y yo somos parte del consejo y hay otros 4 hombres o 5 hombres, 5. Em, Fue un reto. Primero fue nuevamente esta teoría de si confían en mí, no les puedo fallar. Ujú. Nuevamente el compromiso que se genera, más toda la estrategia y el plan que ya se había definido como CLIP de tenemos que impulsar la industria, tenemos que impulsar al gremio. Ha sido espectacular porque la SAMEP nos ha abierto la oportunidad de sentarnos representando al gremio con autoridades muy relevantes, como el actual secretario de Hacienda, Edgar Amador, o como con 3 de los 4 subgobernadores del Banco de México, o que Adolfo tuvo la oportunidad de viajar con Marcelo Ebrard cuando en su función como canciller en el sexenio pasado. em, o con el titular de la UBA, Alfredo Navarrete, y su equipo. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos y de explicarles lo que los agregadores y CLIP hemos aportado al ecosistema. Que no es fácil de explicar, que cualquiera dice, pues está fácil, es la chunche naranja con la que aceptan pagos. No, pero si te das cuenta, pasamos en 10 años de 500,000 de comercios que aceptaban pagos con tarjeta a más de 4 millones, de 500,000 terminales a 6.1 millones de terminales, de las cuales el 68% han sido provistas por agregadores. O sea, sí somos una figura relevante, sí hemos Claro. demostrado que somos jugadores en la inclusión financiera, que podemos, lo Mm. hemos hecho bien, ya no es una prueba de concepto, ya es una realidad. Y hemos tenido la oportunidad de contar esta historia a estas autoridades y también todavía los retos que hay en México y las oportunidades para avanzar. Y haber tenido, a ver, yo te puedo decir que había 2 mitos que yo pensé, o dos, sí, eh, assumptions personales que yo dije, esto nunca lo voy a hacer en la vida, o sea, nunca voy a ser capaz de vender, negociar. Yo dije, yo veía a mi mamá cómo vendía y negociaba y decía, es que eso que ella hace, yo soy tímida, yo no soy buena hablando, yo no soy buena conectando con las personas, soy introvertida. Yo así me percibía a mí misma de chiquita. Y en la universidad dije, "No, yo no tengo las habilidades que ella tiene para hacer lo que ella hace". Yo dije, yo nunca voy a poder negociar ni vender nada, ni una Coca-Cola en el desierto, y nunca voy a poder hacer política. Nunca. O sea, yo no soy buena haciendo política. Y de los aprendizajes de la vida es nunca digas nunca, Claro, claro. porque te tocas con ángeles de la guarda en el camino que te enseñan que sí puedes y Y te que dan la desarrollas oportunidad, habilidades. Claro, que te dan la oportunidad de aprender y de equivocarte y de claro, aprender de tus claro. errores y de levantarte y de seguir. Entonces, Lorenzo Soriano fue a mí quien me enseñó a vender y a negociar, a adquirir seguridad para hacer alianzas, negociaciones y venta. Y Clip, a través de la SAMEP, de los agremiados y de mi equipo, que la verdad es que tengo un director que trajimos de Uber, Daniel Martínez, que tenía experiencia en esto y que me ha enseñado enormemente cómo manejar la política. Tengo un equipo, soy muy afortunada con el equipo que tengo, son 3 personas nada más, pero todas súper talentosas, y Daniel me ha enseñado, pero también el gremio me ha enseñado, em, y he aprendido. O sea, creo que algo que uno no debe de olvidar es que puedes seguir aprendiendo toda la vida. Claro que sí. Tienes Claro que que sí. estar, y puedes cambiarte a ti mismo, ¿no? Uno no es un cuadrado que no se modifique, de repente puede ser un cuadrado y después eres una bolita, un redondo, un rectángulo. Uno puede modificarse a sí mismo, no somos seres, no somos piedras que no nos No, modifiquemos, siempre y cuando tengamos la voluntad. Y pues eso, también lo que me ha dado esta posición es la posibilidad de demostrarme que sí puedo hacer otras cosas que pensé que para mí eran prohibidas por concepción. Y no, resulta que sí puedo. Y obviamente me dio la oportunidad de conocer a gente espectacular dentro del gremio, directores generales y ejecutivos de la banca y ejecutivos del sistema financiero, ejecutivos del mundo fintech, ujú. a tal punto que ahora tengo la fortuna de haber sido elegida Nominada, sí. par- parte del consejo de fintech en Felicidades, México, que Miriam. es sí, no, está increíble, está Esto increíble. es, esto es un evento reciente, o sea, recientemente tuviste esa oportunidad de formar parte
de FinTech México. Tiene mes y medio, más o Sí, menos, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Ha sido reconocida y también igualmente como una de las 500 personas más influyentes en Latinoamérica por Bloomberg. Em, ¿Cómo ha influido, dando una mirada hacia toda tu carrera? Ya algo mencionaste, tu perspectiva sobre el liderazgo femenino en Latinoamérica. O sea, yo soy fanática de festejar el liderazgo y el talento femenino. Algo pasa cuando una mujer forma parte de una junta directiva. Yo celebro mucho ese talento femenino. Tenemos la capacidad las mujeres de distinguir una serie de microexpresiones, la empatía, la visión con la que se puede escalar una organización, llevar una negociación a un término exitoso. eh, en fin, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva hacia el tema del liderazgo femenino en Latinoamérica con todos estos reconocimientos y todos estos cargos que has tenido a lo largo de tu carrera? O sea, creo que lo que ha cambiado es un poco más de conciencia. Cuando a mí me dieron la vicepresidencia en American Express, había sido directora y me hicieron vicepresidente, yo de repente no entendía por qué había tanto estrés, tanta presión alrededor de que yo fuera vicepresidente. Yo decía, pues es, o sea, sí hay pues, otra chamba, o digo, más responsabilidad, pero en sí soy la misma persona y en sí, eh, pues no debería de cambiar nada. O sea, voy a cumplir, voy a dar el resultado. Me dijeron, mira, ¿no te has dado cuenta? Subiste a un, Estás en otras ligas. estás en otro pedestal. Y, o sea, más allá del puesto, más allá de la banda, el nivel, eres más visible. La gente está volteándote a ver con más atención para ver qué haces bien y para ver qué haces mal. Entonces, sí tienes que ser mucho más consciente de lo que haces y lo que dices y de cómo lo haces y de cómo lo dices. Si te equivocas, cómo lo corriges y cómo pides perdón y cómo eres vulnerable y cómo eres este, humilde y cómo no eres, porque eres más Eres un visible. referente ahora ya. Sí. Pero yo cuando me dijeron eso dije, no, yo, o sea, eso no me dijeron que venía con el puesto. A mí me dijeron que venía una oficina y un carro y más responsabilidad, pero nunca me dijeron que. Entonces, eso es el 20 que me ha caído con este tipo de reconocimientos que obviamente me siento profundamente honrada y agradecida. Es la conciencia de que soy más visible y por lo tanto tengo que ser muy cuidadosa de asegurarme que lo que I walk the talk, Ujú. que no me permito ser incongruente sin... Y no significa que no te puedes equivocar y no significa que no seas Por auténtico, supuesto. significa que seas más cuidadoso y seas más consciente de que lo que dices y haces tiene efecto. Em, y que hay otros que te están viendo y que te pueden estar siguiendo y manejando, o sea, utilizándose como ejemplo. Entonces, más te vale que dejes un buen ejemplo. Por supuesto. Y nuevamente, te puedes equivocar, pero que el ejemplo que dejes si te equivocas es cómo te levantas ante una equivocación, cómo un error no lo cometes en falla. Un error es una oportunidad de aprender y levantarte. Se vuelve una falla profunda si no lo reconoces, si no te levantas, si no aprendes y si no pides perdón en caso de que hayas ofendido. Claro, claro. Em, y ser más humilde. Entonces, esa es la conciencia que ha caído en mí y trato de ser más consciente de eso. Y trato pues eso, de ser más cuidadosa. Más allá de que me siento nuevamente, y lo sigo repitiendo, profundamente honrada de la oportunidad y entiendo la obligación que con ello estoy adquiriendo, eh, agradecida nuevamente. ¿Cómo defines el éxito hoy? Creo que para mí o para quien sea, Para ti, o sea, ¿cuál es tu definición de éxito? uy, éxito creo que es llegar, lograr tus sueños y ser feliz, em, cualquiera que sean tus sueños. Ujú. Y,
parte del éxito es ser generoso. Bueno, para mí parte del éxito es poder compartir las bondades que la vida me ha dado. Carmelita tenía eso, te voy a ser súper generosa. Ella decía, la honra está en quien la da y si puedes ayudar, ayuda. Entonces, hay mucha felicidad y mucho éxito en ayudar a otros. Por supuesto. Entonces, para mí éxito es eso, cuando puedes ser pleno haciendo lo que te gusta, cumpliendo tus sueños y siendo feliz. ¿A quién admiras? Uf. Obviamente ya dije la primera en la lista, sí, número uno. Número uno, Carmelita. Por Carmelita, supuesto que sí. obviamente. Em, te admiro a ti, ¿no? Admiro a Blanca. Te vamos a llorar, ¿no? Sí, Em, sí, 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 no. salud. Sí, no, salud. Esto merece un brindis. Debe ser mi Mm, Admiro a todas las personas que luchan por sus sueños. Admiro a las personas que ante situaciones difíciles deciden enfrentarlas a pesar de lo que vayan a decir los demás, de lo que va a decir tu familia, de lo que implique en esfuerzo, en trabajo, en dolor, porque sabes que es lo correcto para ti, para tu familia, para tus hijos. Em, Admiro a quien tiene la capacidad de ser alegre, de repartir alegría y no de repartir amargura. Admiro a aquellos que son imanes porque eso tienen, porque son generosos con sus sonrisas, con su tiempo, con sus halagos, con con sus expresiones de respeto a los demás. Admiro a quienes son resilientes, ¿no? Que aguantan vara, que ante las situaciones difíciles Buscan la manera de continuar. respiran hondo, se levantan y siguen. Admiro a quienes buscan el sí, no el por qué no. Admiro a quien está dispuesto a seguir aprendiendo. Admiro a quien sabe dar feedback y sabe recibir feedback, que es bien difícil. Admiro a quien tiene la capacidad de admirar a las mujeres, honestamente. O sea, honestamente, no de dientes para afuera. Admiro a quien tiene la capacidad de admirar y reconocer el valor que las mujeres traemos a en la mesa, en el trabajo, en la vida, en la amistad, en la sociedad. Admiro a mis amigas mujeres. Ay, sí. ¿Qué Admiro a haríamos mis sin amigas esas mujeres. amigas No, no, mujeres? no, no, no. O sea, a todas y todas, cada una de ustedes sabe que estoy hablando de ti. Em, Admiro a mi hermano, ¿no? Admiro a Juan Carlos, admiro a mis hijos que se lanzaron a irse a Alemania ya casi hace 8 años, desde Omar de 19 años y Iván de 16 y Dania de 15, y solitos allá salieron adelante. O sea, los admiro profundamente, que pantalones de escuincles. Em, Admiro la vida, o sea, estoy feliz teniendo la vida que tuve, que Te tengo. escucho, te escucho, te escucho plena, em, muy presente, muy consciente del privilegio que tienes de estar donde estás, pero lo vives con mucha sencillez y con mucha humildad, Miriam. Em, Admiro a Adolfo, admiro a Lorenzo, admiro Oye, sí, a los Adolfo, yo líderes, también, yo, admiro a los líderes que he tenido la bendición de que estén en mi vida y que me han impulsado y que me han dado la libertad, pero que me han empujado y que me han guiado por este camino. A Maureen, desde allá en el cielo, Maureen está por allá. A Beatriz, que también está por allá. También a ellos los admiro. imagina que tienes esa oportunidad de regresar el tiempo y aconsejar a esa Miriam de Uf, 20 años. ¿Qué le dirías, Miriam? creo que no brainer. Le diría, no te preocupes, todo va a estar bien. Sí. Tienes una hija. Hermosa princesa. ¿Cuáles, cuáles son tus sueños para ella? Mis sueños para ella es que sepa definir sus sueños y que nada la detenga para cumplirlos. Que siempre haga lo correcto,
que sepa corregir detectar sus errores y corregirlos a tiempo, que sea generosa, que sea alegre, que sea humilde, que sea feliz, que ayer hablaba con ella y le decía, ella no sabía la historia de que Omar me había impulsado a entrar a Clip. Me dice, nunca lo había escuchado, ma, me lo dijo, se lo dijo una compañera. Digo, sí, Mora. Em, Sueño para ella y espero que ella nunca se quede en un lugar donde no es feliz, por miedo a lo que sea, por miedo al que dirán, por el miedo al riesgo, por miedo a fallar. No, que siempre se aviente y siempre luche por sus sueños y que nunca se quede donde no es feliz. Qué te sorprende de la mujer en la que tú te has convertido hoy? Pues me sorprende que mi historia sea interesante para alguien. Para muchísima gente, Miriam. Y toda una inspiración. Eso me sorprende. Me sorprende tenerlo, o sea, los hijos que tengo, la familia que tengo. Dios me cumplió el sueño. Todo se hizo realidad. En verdad, es eso que soñabas de pequeña, lo tienes a manos Sí, llenas. qué ¿Qué, generoso, ¿no? qué sigue? ¿Qué sigue en el horizonte para ti? Salud. Sí, salud. Un tequila, por lo pronto un tequila. Este, mm, fíjate que sigue por lo pronto, pues hay una nueva chamba, consejera de FinTech México, y todavía hay cosas que queremos lograr en la industria, así que no ceder en ese esfuerzo, que es lo correcto para México. En lo profesional. En lo personal, hace un par de años, cuando mi mami falleció, hace 3, 4 años ya tiene, oye, el lunes mi mami cumplió 4 años de haber 4 fallecido el años de haber mismo fallecido. día que falleció el Papa, lo cual significa que los santos fallecen el 21 de abril. Sí, y sí, porque qué personas tan santas y tan necesarias en este mundo. Correcto, pero de arriba nos ven más, ¿me entiendes? O sea, tienen posibilidades de cubrir No, más, siguen estando cerca. tal cual. Em, pero cuando ella se fue, tuve una epifanía y tuve la oportunidad de revisar mejor qué me faltaba. Y me di cuenta que, pues sí, le trabajé mucho, o sea, me enfoqué mucho en el desarrollo profesional, me enfoqué también en la familia, asegurar que los chicos estuvieran bien, que mi mamá estuviera bien, los fines de semana eran para mi mamá o para la familia, pero me descuidé mucho. eh, entonces decidí pues, empezar a enfocarme más en mí y empecé a estudiar otra vez alemán. Y me metí al gimnasio, ¿no? A hacer ejercicio, que tenía chorrocientos mil años de no hacer ejercicio. em, Cuidarme más la cara un poquito, porque las arrugas, pero bueno, ahí la llevo, eso está más complicado. Pero entonces parte de eso es, empecé a hacer mi bucket list de las cosas que quiero hacer y sueño hacer. Y sí lo que quiero es que cuando llegue el final se pueda decir, hice todo, mi bucket list está tachada toda. Viajar, aventarme de un paracaídas. Por cierto, los chicos vienen en junio y si Dios quiere, en julio nos estamos lanzando de un paracaídas todos juntos. Tú dirás si te sumas. Ya somos una banda, ya Está somos muy una banda de tentadora. 10. Ya estamos una banda de 10. O sea, no quiero dejar de hacer todo eso, quiero viajar, este, quiero estudiar más, quiero dar. Me gusta esto de poder apoyar a otros, a simplificar el camino. Yo sé que nadie aprende en cabeza ajena, pero si más o menos puedes ayudar a guiar a alguien para que el dolor sea menor. Me encanta la posibilidad de hacer las mentorías, de tener estas pláticas, de estar en Endeavor. Disfruto profundamente ser mentora en Endeavor, es de las cosas que Sí, sí, cómo yo no. más disfruto. Em, Eso también quisiera seguirlo haciendo. Así como dices, a ver, así, cuál sería como tu mundo ideal? 3 meses en Mezquitic, 3 meses en Alemania, 3 meses en México y 3 meses viajando por el mundo mundial. Y en la cabaña, al menos una vez al año, En la cabaña darling. sí, va, Eso puestísimo. es algo necesitamos ese espacio.
Sí, definitivo. A Tengo, conectar. ¿Sabes qué se me antoja tanto conectar? sí, sí. Conectar con la familia, conectar más. Y tú sabes que lo he intentado recientemente, o sea, estar más cercanos, porque, a ver, nosotros fuimos 25 primos, ¿no? Con mi hermano y conmigo, con mi hermano de primer nivel y conmigo son solo, o sea, mis hijos y sus hijos son solo 5. Sí. Y 3 están en Alemania y todos están en México. Entonces yo quiero que mis hijos sepan que tienen más familia que solo ellos, que son la familia cercana y que más vale que siempre se estén cuidando y siempre se quieran y siempre se cuiden los 5. Pero también están tus hijos y también están ustedes y también la familia de Monterrey y la familia de Houston y la familia de Mezquitic. Para mí es muy importante que mis hijos sepan de dónde vienen y Ujú, quién es su familia. Entonces me interesa mucho conectar con la familia y me interesa también muchísimo y lo he disfrutado mucho recientemente hacer nuevas amistades, ujú, ujú. nuevas amigas y nuevos amigos y nueva gente que te cuente su historia que es interesantísima y que te comparta sus experiencias y con la quien puedas construir nuevos recuerdos. Eso también me interesa. Tengo 2 preguntas para ti. Has sido muy generosa con todo. Has hablado con el Gracias. corazón y con tu tiempo también te lo agradezco. Imagina que hoy tienes esa oportunidad, esa varita mágica para poder sembrar una idea en el corazón de cada persona en el mundo. Em, ¿Cuál sería ese mensaje? En el corazón de todos. Sí, puedes sembrar una idea, un mensaje, Una, quizás un propósito en el ya corazón. yo lo tengo acá A ver. y suena muy tal vez táctico, pero haz lo correcto, Ujú. haz lo correcto. Si todo el mundo hiciera lo correcto, estaríamos en otro lado. Y bueno, mira, para cerrar, Ujú. la huella de tía Carmela se nota a cada paso que das en la historia de tu vida que nos has compartido hoy. Si tuvieras ese momento con ella ahora, que yo sí creo que están aquí presentes, Están aquí los dos, están escuchando la plática. ¿qué les compartirías? ¿Qué le compartirías a ella? Le diría, we did it. Totalmente. Y te Oh, extraño. creo que sí. Ujú. Miriam, muchísimas gracias por este momento, este tiempo, porque también fue un regalo para mí. Eh, Oye, después hay que a cambiar papeles, ¿eh? No te salvas de esta. Tú eres la dueña de este podcast, pero me tocará a mí entrevistarte a ti, por porque tú supuesto también que sí, tienes mucho que contar. este podcast es tuyo también. Considéralo tuyo. Ah, eres cofundadora. Va, entonces, Este, o sea, hay que planear entonces la entrevista a lo Adriana hacemos. Robles. Sí, Te quiero con todo el corazón, lo bueno, sabes. correspondido. Gracias, gracias infinitas y salud. Salud. Espero que haya sido de interés para los demás, pero si no, tú y yo nos la pasamos de pelo. Estoy segura que así va a ser, Miriam. Deseo que sigas teniendo una noche linda. Te veo muy pronto. Nos vemos el sábado. Nos vemos ya prontísimo y a Desde el echarnos más viernes. tequilitas ya. Llegas el viernes, Llego el ¿no? viernes y así que algo tenemos que organizar el Por viernes supuesto mismo, que ¿eh? sí. Muy Me bien. encanta. Gracias a todos. Gracias, Miriam. Gracias a ti. Lo que escuchaste fue Her Story by HRAC. Te invito a seguirnos en YouTube, LinkedIn y Spotify. Nos vemos muy pronto. Gracias.